Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Cuéntame en estos días. Muy bien. ¿Qué has hecho? Estudiar. Estudiar. ¿Y cómo vas con las actividades recreacionales, los juegos que me decía tu abuela que realizabas? Porque en la primera sesión que tuvimos, ella me manifestaba que jugaba Free Fire, que tenía que buscarte en las otras casas. Pero sin embargo, tú me decías que eso no lo hacías con mucha frecuencia. ¿Cómo ha ido eso? ¿Lo Ya, sigues haciendo? no, ya no voy mucho, Ya no vas mucho. ¿Y por qué no vas a ver? porque estoy ocupado con las clases. Ah, ya está muy bien eso. Bueno, como te decía, estoy muy contenta de estar acá otra vez contigo. Y quisiera que me cuentes un poquito de cómo te has sentido, cómo has estado en estos últimos días, si has hablado con tu mamá, con tus hermanos, con tu papá. Cualquier cosa que quieras hablar conmigo, yo te estoy aquí para escucharte. He estado muy bien, he hablado con mi papá, mis hermanos también, ¿Qué te ha dicho tu papá? A ver, ¿de qué has hablado con tu papá? que siga con los estudios, que no juegue Free Fire ni anden pagando mucho. Ah, te ha dicho que no andes vagando mucho. ¿Y ya no has ido entonces a la casa de tus primos? No, Ya no has ido. ¿Y qué hiciste el fin de semana? estudiar para los exámenes del colegio, ¿Qué examen tenías? A ver. de inglés y matemáticas. Tienes bastantes amigos en el colegio. Sí, ¿Y tienes algún tipo de comunicación con ellos? no, No, no tienes comunicación con tus amigos. no, ¿Cómo así? porque algunos no están aquí, están para el campo. Ah, la mayoría está por el campo. Pero cuando estudiaban presencialmente, sí estaban acá Sí, y viajaban. no, ¿Y a ti te gusta el campo? sí, Sí te gusta. ¿Y tienes campo? ¿Has visitado el campo? he visitado, no tengo. No tienes. Ah, ya me parece muy bien. ¿Qué día estamos hoy? Viernes. Viernes. Muy bien. Este, Te voy a pedir que me memorices 3 palabras. Azul, rojo y casa. Repítelas, por favor. Azul, rojo y casa. 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 Azul, rojo y casa. ¿Ya sabes cuáles son? Sí. Ya, muy bien. ¿Y con tu mamá cómo has estado? Bien. Sí, ¿qué te ha dicho? A ver. Nada, que la vaya a visitar porque ella está muy ocupada por allá, está sola. Ah, está sola. ¿Y con quién vive ella? Con el marido. Tiene otro esposo. Sí, Y supongo que vive con tu hermano. sí. ¿Desde qué edad tu hermano vive por allá? ¿Desde que nació? Desde que nació. Mm. Pero si tienes una buena relación con él, se visitan con frecuencia. Sí, pero no lo visito tanto. No lo visitas tanto. ¿Cada qué tiempo vienes acá? Tu hermano, ¿cada qué tiempo viene a visitarte? Cada que sale de las vacaciones de la escuela. Ah, ya. Sería casi por fin de año, más o menos. Sí. ¿Me puedes repetir las palabras que te dije que memorizaras al inicio? Azul, rojo y casa. Ya, muchas gracias. Eh, en cuestión de matemáticas, ¿cómo estás en clases? Más o Tu menos. abuelita me manifestaba que es una materia que te da un poco de problema. Sí. ¿En qué se te dificulta? ¿Qué aspectos? Voy a resolver los ejercicios. No resolver los ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicio? Todo lo que casi me enseñan, casi no los entiendo mucho.
Y le decías al profesor que no los entiendes. Sí. O tú te dan otro tipo de refuerzo. ¿O cómo haces para entenderlos? Le digo al profesor que me explique de nuevo. Y ahí, mediante que, o sea, ahorita como estamos en pandemia, tú le dices al profesor que te explique. ¿Cómo hace él para explicarte? Hace una videollamada. Te hace una videollamada. Ah. ¿Y si le entiendes bastante en la videollamada o tienes dificultades? Y le entiendo más o menos. Si le entiendes. ¿Quién te vigila en las clases? Una tía, Una tía. ¿Y ella vive cerca o lejos de aquí? cerca de mi casa. Ah, vive cerca. Y ahí, ¿cómo es eso? Cuéntame. ¿Cómo es cómo es la actividad que realizas para recibir clases? La rutina que tú tienes para ir a recibir clases, cuéntame. No, me voy a las 8 de la mañana, recibo todas las videollamadas por Zoom. En la mañana escribo, si me faltan más tarde voy de nuevo y ahí tengo libre de 4 hasta la noche. ¿Y qué haces en ese tiempo libre? Escucho música y en la noche veo televisión. ¿Qué tipo de música escuchas? Músicas de raperos. ¿Te gustan bastante las músicas de raperos? Sí, ¿Te las sabes? sí. Y en la noche me dices que ves televisión. ¿Qué tipo de programas ves? Series. ¿Ves series? Sí. ¿Qué tipo de series? A ver, dime el nombre de una serie. Cobra Kai. Cobra Kai, ¿de qué trata? De que entrenan karate. Entrenan karate. ¿Y te gusta el karate a ti? ¿Alguna vez lo has practicado? Sí, Sí, ¿sí te gusta o sí lo has practicado? sí he practicado. Sí has practicado. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bien. Bien, bien. Dime un poquito más, tranquilo, que lo que vamos a hablar aquí nadie va a saber. Esto es confidencial. ¿Cómo te sientes, a ver, en el aspecto emocional? ¿Has estado últimamente triste, confundido, asustado, enojado por alguna cosa? No, No, todo muy bien. he estado muy bien. ¿Qué has hecho? A ver. ¿Qué has hecho para definir que has estado muy bien? ¿Cómo sabes que estás muy bien? ¿Qué sientes cuando estás muy bien? Estoy tranquilo, no estoy preocupado. ¿Te preocupas con frecuencia o No, cuando te preocupas generalmente por qué lo haces? que me da miedo que me enferme de COVID. ¿Te da miedo que te enferme el COVID? ¿Y sales con frecuencia o no? No, No, ya. ¿Y al inicio de la pandemia cómo te sentiste? Cuando recién empezaron a salir los casos de COVID, ¿te dio algún tipo de emoción? ¿Qué emoción tuviste con eso? estaba preocupado. ¿Estabas preocupado? ¿Por qué estabas preocupado? Que mucha gente ya estaba muriendo. Sí, al inicio fue demasiado complicado, la verdad. La mayoría de las personas se preocuparon al inicio por la muerte de las personas, pero ahorita actualmente, ¿cómo te sientes Bien, respecto a ese tema? ya no estoy tan preocupado. Ya no estás tan preocupado. ¿Y alguna vez has sufrido de alguna enfermedad, algo que te haya tenido internado en el hospital o por el cual hayas tenido algún problema grave en ese sentido? No, No, nunca has estado internado en el hospital, no, ni cuando eras chiquito. no sé porque no me acuerdo. No te acuerdas. Bueno, igual yo ya le pregunto eso a tu abuela, no te preocupes por eso. Me decías que vives con ella desde los 2 años. Sí, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sí recuerdas? no me acuerdo de nada. Ya, cuando tenía 5 años. ¿Quién te crió? A ver, ¿te crió tu abuela y quién más?
Y mi abuelo también. Tu abuelo, ¿qué sabes de tu abuelo? A ver, cuéntame algo de tu abuelo. ¿Cómo se llama tu abuelo? Jorge. Me dices que te criaste con él y tu abuela. ¿Ellos son abuelos maternos o paternos? Paterno. Paternos. ¿Durante qué tiempo viviste con tu abuelo? ¿Actualmente vive aquí? Sí. Él vive aquí, con tu abuela todavía. Sí. Allá. ¿Y cómo te llevas con él? Bien. Si te llevas bien. Sí. ¿Que salen, conversan? ¿Qué tipo de actividades realizan? Conversamos, salimos de paseo. Salen de paseo. ¿Y qué hacen en los paseos? A ver. Nos vamos al campo. Se van al campo. Sí. Al campo. ¿Qué tan lejos queda el campo? Bien lejos. Bien lejos. Y ahorita vamos a llamar a tu abuela para que nos hable un poquito, si la puedes llamar un ratito para que nos hable un poquito de unas preguntas que tengo que hacerle. Sí, ya le voy a llamar. ¿Cómo está? Muy bien. Cuénteme, aquí el joven me decía que él ha vivido con su abuelo y con usted. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Y cómo es la relación que él tiene con su abuelo? Se llevan bien, como que si fuera el papá. Padre. Se llevan bien. Ah, ya. Cuando él era chiquito, cuando él recién nació, usted me decía que su hijo tenía problemas con la esposa. ¿Qué tipo de conflictos tenían? Conflictos familiares, o sea, peleaban mucho porque al principio mi hijo pues no le daba mucho dinero, tenía un vicio del alcohol y entonces por eso tenían problemas. Y Ya. ella también era un poquito dejada, no le gustaba casi atender al niño. Ya, y dígame también, usted me dice que su hijo tenía vicio de alcohol, ya muy bien, que la esposa era un poco dejada en ese sentido. Esto sucedió cuando el niño ya nació. Sí, Ya, y durante el embarazo, el estado regular de la madre fue bueno. sí, Sí, el estado emocional, no tuvo ningún problema, ningún inconveniente, algún problema, algún conflicto. no, Entonces los conflictos se presentaron después, cuando el niño ya nació. Sí. ¿Y esos conflictos alguna vez llegaron al maltrato físico cuando el No. niño era pequeño? no. Todo estuvo tranquilo, todo estuvo bien. Ah, ya. Ya, entonces el niño empezó a vivir con usted a los 2 años. Sí. ¿Por qué razón? Porque ella ya no quería estar con él y no lo quería tener, no lo podía tener. Ya, eso sucedió cuando el niño tenía 2 años. Sí, Ya él me dice que tiene un hermano de 11 años, entonces para esa época ya debería estar naciendo el otro niño, ¿verdad? sí. Ya, y con su otro nieto, ¿cómo se lleva usted? Bien. Si nos llamamos frecuente, con él también se llama. Ya, y cuando su otro nieto nació, los conflictos cambiaron, mejoraron o siguieron igual. Mejoraron. Los conflictos mejoraron. ¿Qué tiempo duró eso? ¿Duró así hasta el matrimonio? Porque actualmente el joven me manifestaba que están divorciados. ¿Qué tanto tiempo duró desde el nacimiento del segundo hijo? 4 meses. Y ahí empezaron nuevamente los conflictos. Y ya al momento que empezaron los siguientes, nuevamente los conflictos, ¿hubo algún tipo de agresión física? Sí, Ahí hubo agresión por parte de quién? de la mamá de... De la mamá de él.
¿En ese tiempo ya vivían aquí o vivían en otra ciudad? En otra ciudad, Ya vivían en otra ciudad, pero cerca o bastante lejos. como a hora y media. Hora y media. Sí. ¿Y qué hizo su hijo en este aspecto? Decidió dejarla, o sea, decidieron separarse. Decidieron separarse. Sí, Y actualmente su nieto me decía que aún mantienen una relación conflictiva sí, y que hay discusiones. sí, Entonces, como se podría definir, no tienen una buena relación. no. ¿Y usted cree que esto afecte de alguna manera a los dos chicos? Sí, la verdad que sí, porque, o sea, ellos son hermanos y entonces, necesitan a veces estar juntos, llevarse Bien. como unos hermanos que siempre lo harían. ¿Y qué relación cómo es la relación que él tiene con la mamá? Sí, es buena, sí, por ahí ella la llama, no muy seguido, pero sí, sí se llevan bien. Ya él me decía que la visita con frecuencia, cada 2 días y que va en carro pasajero, ¿eso es cierto? No, No. ¿Cada qué tiempo se visita? cada fin de año o en las vacaciones. Ah, ya. Sí, porque me manifestaba que visita al hermano el hermano lo viene a visitar a veces en vacaciones. Cuando ellos están juntos, ¿cómo es la relación que ellos tienen? Bueno, como no se ve mucho, pues a veces sí se llevan bien y de repente por ahí tienen sus peleas, pero sí, es buena la relación. ¿Y usted llama a su otro nieto con frecuencia? Sí, ¿Y qué le manifiesta a él? ¿Cómo está pasando con la mamá? que está pasando bien, dice. Ya. ¿Y ha podido notar usted algún cambio en el estado de ánimo del joven aquí? De su conducta tal vez. ¿Cree usted que desde la primera sesión que me contó el problema, motivo de consulta como quiera, él ha mejorado o sigue estancado ahí? ¿O tal vez ha avanzado hacia atrás? ¿Cómo considera usted ese aspecto? Ha avanzado. Ha avanzado. Ya me decía él que ya no va con tanta frecuencia donde los tíos. No, ya va poco. Lleva poco. Sí, Sí, porque me decía que tenía que hacer algunas tareas, también me manifestaba que él recibe clases en donde la tía que vive cerca. sí. ¿Cómo le va con eso? Hasta aquí le va bien, un poquito en matemáticas que casi no entiende, pero Sí, porque me manifestaba que el profesor le hace videollamadas para explicarle algunos ejercicios que él no entiende. sí. Entonces ya, y en el aspecto emocional, ¿cómo lo nota usted? ¿Siente que alguna vez el joven, perdón, se decepciona, se enoja sin razón o si se enoja, cuáles son los motivos? Bueno, a veces sí se enoja, sin razón, sin que uno a veces. O porque uno lo corrija así para el bien de él, pues a veces se enoja, piensa que es el mal para uno en vez de... para él. Y ¿usted qué hace frente a esa situación cuando le corrigen? ¿Cómo se siente? ¿Cómo dijo? ¿Cómo se siente ante la situación que manifiesta su abuela, que lo corrigen por su bien y que usted cree que no es por su bien, sino por su mal, pero su abuela manifiesta que le corrige por su bien? Me siento mal. ¿Por qué se siente mal? Porque sí. ¿Qué cree que son los factores que lo llevan a sentirse mal? Tal vez usted piensa que por el tono de voz de la abuela o por algún otro factor. Sí. Porque ella se pone brava. Ella se pone brava. ¿Y por qué se pone brava? Porque sí me ha criado. ¿Tú consideras que eres malcriado entonces? Sí. ¿Y por qué consideras eso? Porque sí. ¿Qué factores te llevan a pensar? ¿Qué aspectos te llevan a pensar que eres malcriado? Porque sí. Porque me porto mal. ¿Qué conductas tú tienes para saber que te portas mal? ¿Qué haces? Me porto agresivo.
Te portas agresivo. ¿Y cada qué tiempo sucede esta situación? Cada mes. Cada mes. Sí. Y antes de que esto suceda, debe haber alguna pelea, algún conflicto, o simplemente sucede esporádicamente. Una pelea. Una pelea. ¿Y cuáles son las causas de la pelea? ¿Hay agresión física, verbal, o simplemente son palabras dichas? Verbal. Verbal. ¿Qué tipo de agresión verbal? A ver, ¿qué te manifiesta tu abuela? ¿Qué te manifiesta tu abuela cuando estas discusiones suceden? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Me dices que tú consideras que tú eres malcriado y que en ciertos aspectos te portas mal y que tu abuela se enoja por eso. Sí. Ya, y que hay una pelea, que hay un conflicto de agresión verbal. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son el detonante de esa pelea? ¿Cuál es el motivo de la pelea? Puede ser por algo que hiciste, por algo que dijiste que ibas a hacer y no hiciste, tal vez por alguna mala calificación. O sea, hay diferentes factores, a eso me refiero. ¿Cómo es la calificación? Mala calificación. Entonces las malas calificaciones hacen que tu abuela discuta contigo. Sí. Y consideras que tú te portas mal y por eso tienes malas calificaciones, o por qué crees que tú tienes malas calificaciones. Porque a veces no estudio mucho. No estudias mucho. ¿Por qué no estudias mucho? ¿No tienes tiempo o no lo haces porque no quieres? Porque no tengo tiempo. ¿Qué haces en tu tiempo? A ver, ¿por qué no tienes tiempo para estudiar? Porque me manifestabas que tú estudias bastante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no tienes buenas calificaciones? Tal vez te entretienes en algunas cosas. Que me entretengo a veces viendo televisión. Entonces debemos mejorar ese aspecto porque es importante que tengamos cierto tipo de límites claros en la vida. Debes tener un horario para estudiar, un horario para tener un tiempo libre y un horario para ver televisión. Entonces así vas estableciendo los límites, vas estableciendo prioridades que quieres en tu vida, que es primero, si la educación o tu entretenimiento. Entonces te sugiero que realices algún calendario, algún tipo de calendario donde pongas hora de escribir, hora de jugar, hora de estudiar, y así vamos mejorando este aspecto y mejoramos un poco la comunicación para que este tipo de conflictos